Hola amigos y amigas, bienvenidas al canal El Sultán. El día de hoy queremos hablar de una de las guerras más sanguinarias que vivieron los otomanos, que más desgracia trajo a la dinastía Osmanli, y sin duda estamos hablando de la guerra entre la sultana Mahidevran y la sultana Hürrem. Y bueno, para esto nosotros tenemos que decirles que nos hemos basado en la información que el periódico Russia Today ha partido de muchos relatos y descripciones que oficiales y embajadores extranjeros hicieron en algún momento, visitas, ¿verdad?, a lo que va a ser el Palacio de Topkapi. Bueno, esta información que ellos recuperaron se va a ir integrando a una serie de búsquedas de investigaciones relacionadas con la vida íntima del Palacio Otomano. Y bueno, justo esto nos permite ver que mucho de lo que vemos en la ficción, pues por supuesto que tiene esta carga rosa, ¿verdad? Y esta carga también de mucho erotismo alrededor de la familia otomana, sobre todo del sultán. Pero ¿qué creen? Resulta que hay una pelea entre dos mujeres del Imperio Otomano que sí fue cierta. ¿Y a cuál pelea nos estamos refiriendo? Bueno, ¿se acuerdan ustedes de ese encuentro muy temprano que se dio entre Mahidevran y Roxelana o Hürrem? Pues, ¿qué creen? De acuerdo a los relatos de un embajador de Venecia llamado Bernardo Navajero, este hecho fue real. Y no solamente él lo va a documentar, también las personas que se dedicaban a hacer pues las crónicas de las visitas al Palacio Otomano van a dar fe. Esta pelea que fue muy escandalosa justamente porque al parecer tuvo que haberse realizado afuera del harem. De otra manera hubiera sido imposible verla. ¿Y esto por qué, amigos? Pues recuerden que a estas habitaciones adentro del harem, que eran bastantes y sobre todo, pues había muchas mujeres jóvenes que estaban entrando y saliendo, haciendo ahí sus actividades. Pues bueno, este era un espacio privado. No podía entrar ni el sultán, solamente los eunucos. Por ello, no pudo haber sido atestiguada esta pelea por este embajador veneciano en ese espacio. Tuvo que haber sido forzosamente pública para que pudiera ser relatada y justamente mostrada como un escándalo. Parte de esto es que podemos entender que por ello va a ser después degradada de sus lujos, de su nivel, la sultana Mahidevran, porque no solamente está celosa ella y está enojada por lo que el sultán está cambiando dentro de su relación, sino porque ha cometido una gran indisciplina no solamente para el sultán, sino para toda la familia otomana, dejando incluso la imagen de todos ellos pues descompuesta justo por este tremendo desaguisado. Si ustedes recuerdan, amigos, en la serie se ve que Mahidevran acusa a Hürrem de la pérdida de su bebé y por ello de una cachetada aparte para dejarla inconsciente sobre el mármol. Lo que se sabe es que esa cachetada sí existió, amigos, que justo también estos arañazos que le va a dar sí fueron descritos como tal. Obviamente ya lo otro pues también es parte de la serie, pero sin duda tuvo que haber sido este momento pues todo un momento pues lleno de seguramente de gritos y de ahí de verdad de mucha vergüenza, pues estaban de común acuerdo con lo que ahí se vivía y se desarrollaba, justamente porque todas entendían su posición en este lugar. Entonces, amigos, podemos decir que a partir de lo que estaban publicando y de lo que aseguran, pues esto sí fue verdad. ¿Qué tal? A veces uno piensa, ¿verdad?, que sobre todo esos celos, estas enemigas, pues son elementos así como la sal y la pimienta de la historia, pero pareciera que esto no fue gratuito y justo nos permite entender después por qué la evolución ahora sí que en su carrera por llegar a ser la sultana por parte de Hürrem y por qué va a ser la favorita. No tanto porque sea la más hermosa, no tanto porque sea la más querida, sino porque ella va aprendiendo cómo entrar al orden, al corazón del sultán, convirtiéndose en musulmana, ¿verdad? Según reflejando un gran apego por las leyes y por las costumbres del sultanato, aunque más bien pues pareciera en un principio pues todo un plan, ¿verdad? Ahí eso es lo que nos deja ver. Entonces, amigos, pues fíjense, una vez más, volvemos a esta serie, ¿verdad? Para entender
realmente cómo fue su vida y por qué nos gusta tanto. Aunque estemos hablando en otros idiomas, ¿verdad? Seguimos todos aquí, siempre interesados en la belleza de la sultana Hurrem y todo lo que ocurrió alrededor de ella. Así que amigos, pues nuevamente les agradecemos el haber visto el video, les enviamos un gran saludo, esperamos que se encuentren muy bien, reciban un cordial saludo. Soy Raguru Shurus, hasta luego.